Hola a todos y bienvenidos a Más Allá de la Puerta, donde el miedo se hizo real. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. El día de hoy nos acompañan nuestras invitadas especiales, Jimena Gómez y Vida Morales, quienes estarán compartiendo algunas experiencias paranormales que han vivido o conocido y que hasta el día de hoy siguen siendo difíciles de explicar. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en este espacio. Estamos muy emocionadas de escuchar sus historias y conocer esos momentos que les han causado miedo, intriga o curiosidad. Para comenzar, nos gustaría que nos contaran cuál fue su experiencia paranormal que más las impactó. Adelante, las escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por abrirme este espacio con esta experiencia. Aproximadamente me empieza cuando yo tenía 3 años, pero esta historia comienza desde la vida y la familia por parte de mi mamá. Así que voy a contarlo primero lo que había pasado con ellos y después conmigo. Resulta y resalta que yo vivía en casa de mis abuelos maternos y fue así como mi mamá, por situaciones de trabajo, tuvo que dejarme con mis abuelos. Entonces, cuando aproximadamente mi tía, la hermana más pequeña de mi mamá, estaba en el último año de la licenciatura, desgraciadamente, le tuvieron que hacer la cirugía de los terceros molares o las muelas del juicio, no sé cómo la conozcan. Entonces, resulta y resalta que en esa casa había un espíritu o algo maligno ahí, tanto que hubo una vez en esa situación que fue impactante, fue un poco difícil ya que estas agresiones paranormales ya no solamente iban más allá como de lo psicológico, sino también ya en el físico. Entonces, mi tía tenía aproximadamente 22 años, 23, estaba a punto de terminar la licenciatura. Ella tuvo la cirugía un viernes y el sábado en la madrugada resulta y resalta que ella estaba acostada y ella sintió al pie de la cama como si hubiera una presencia y dijo que había empujado o pateado como pues a alguien, pero porque no la dejaban dormir. Entonces, es cuando ahí aparece que mi mamá pensó que ahora ella en su propia cama estaba alguien subiéndose. Pero ella dijo, pero ¿cómo es posible esto si mi hermana pues está pues incapacitada para estar moviéndose de un lado para el otro? Entonces, fue así que a mi tía le dan un golpe, una cachetada justamente en donde había recibido pues su cirugía de las terceras molares y pues desde ahí se arraiga una situación muy complicada en la situación familiar, ya que mi familia por parte de mi mamá son súper católicos y más por la nación o el lugar en donde viven, que es Puro Andiro, Michoacán, un pueblo sumamente católico, sumamente creyente de todo ese tipo de situaciones. Entonces, como sabemos, pues las situaciones a veces paranormales, cuando eres desconocido, cuando no sabes en qué, eh, pues a qué te confrontas, a qué te puedes arriesgar cuando no conoces ese tipo de mundo, ese tipo de situaciones, pues yo contemplo que era muy difícil de creer. Entonces, como mis abuelitos pues son muy tradicionalistas, pues claro, siempre es como, no, es tu conciencia, no, son es pues tu comportamiento o eso no existe, cosas así, ¿no? Cosas que pues para ellos es como eso no puede ser posible, solamente reza un Padre Nuestro y ya. Entonces, es así como mis abuelos no creen en esta situación. Mi mamá al día siguiente la comparte con mis abuelos y les dice, oye, pues fíjate que pasó esto, por la noche me pegaron y no fue nadie de mis hermanos porque mi mamá tiene
desgraciadamente 7 hermanos y con ellos siempre tenían como pues algún como algún roce o alguna situación, ¿no? Entonces, pues probablemente era un ambiente muy pesado. Entonces, mis abuelos comentan de que pues ellos al principio no creían. Hasta que un día, de tantas situaciones paranormales que se dieron en esa casa, una de ellas fue que por la noche, ahora sí, en primera persona, yo escuché como relativamente la casa era una casa súper grande, de esas muy anticuadas, en donde los pasillos eran sumamente largos, sumamente estrechos, y pues ahí en todo ese pasillo había habitaciones en el cual podías pasar y podías mm, pues pasearte básicamente por los pasillos, ya que también había unos corredores en donde había jardines y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, al momento de que yo iba justamente al baño por la noche, yo tenía, como les digo, aproximadamente 3 años, pues fue una situación muy difícil, es una situación que aún todavía no me queda claro porque no es como que tuviera la noción de que ese tipo de cosas pudieran pasar, pero yo escuché perfectamente y que se arrastraban las 8 sillas, porque solamente había 8, las 8 sillas de los comedores al mismo tiempo cuando no había absolutamente nadie en casa, solamente mis abuelos y ellos me parece que estaban en la, en la sala. Entonces, pues era algo inexplicable. Yo solamente iba al baño y entre más me acercaba, más escuchaban las sillas moviéndose. Entonces lo cual fue me quedé en shock y fue así como, pues ya no fui al baño y desgraciadamente me hice de la pipí. Wow, qué difícil situación. Tú tan chiquita y en casa de tus abuelos. Y bueno, tiempo después, a través de varias agresiones físicas que ya presentaban mis tíos, golpes, rasguños, y también hasta en la propia casa, o sea, de repente había, por ejemplo, cajas rasguñadas, vasos quebrados, muchas cosas inexplicables que ni la propia ciencia lo pudiera explicar. Entonces, tiempo después, mis abuelos optaron por llamar a un sacerdote para así poder como confirmar que había un espíritu, porque gracias a Dios a mis abuelos jamás les pasó nada extraño, pero a todos sus hijos y sobrinos y nietos y todo eso, sí. Entonces, llamaron a un padre y el padre, en cuanto él entra aquí a la casa, él dice, aquí hay una vibra, aquí hay una sensación, aquí hay algo extraño. Entonces es así que él empieza a bendecir la casa, pasa por todos los pasillos, pasa por las jardineras, por los cuartos, y entre más avanzaba el padre, más fuerte rezaba, ya que era una situación un poco difícil, sorprendente. Dijo que jamás había experimentado algo así, y es así como culmina la primera historia. Tiempo después, una amiga de la hermana mayor de mi mamá platica que justamente en la casa había un espíritu en donde era un niño que buscaba recuperar su alma. Ella como que era de cierta forma como una tipo vidente, como no lo sé, no tengo la explicación sumamente necesaria realmente, pero ella comenta que sí, efectivamente era un niño con ciertas características especiales y pues que sí, efectivamente era un espíritu maligno, ya que él solamente pues quería recuperar su alma y esa alma se había perdido en algún accidente dentro de la construcción de esa casa. Su padre, después supimos quién fue su padre, entonces fue una historia muy trágica durante ese periodo, pero yo creo que esa historia lo dejamos para otro capítulo más. Wow, realmente me causa mucha intriga la historia de vida del niño.
Pero bueno, continuando con este podcast, nuestra invitada Vida pasará a relatarnos su experiencia paranormal. Bueno, empiezo con mi primera historia. Cuando yo tenía entre 14 y 15 años, yo iba mucho al templo del Perpetuo Socorro. Ahí iba a ayudar a mi tía Merce a hacer la limpieza y hacer todas esas cosas. Yo veía que había un grupo de renovación carismática que realizaba reuniones de oración. En, en una de esas ocasiones vi algo que me impactó mucho y que no me dejó dormir por varios días. Recuerdo que el ambiente era tranquilo al principio, se sentía una paz y en una de esas llegaron muchas personas que me dieron mucho miedo. Se movían muy raro. Según decían los del grupo, que estaban poseídas. Se movían como si no tuvieran huesos y movían los ojos muy extraño, de una forma en la que nosotros no podemos moverlos. Mientras esto ocurría, los integrantes del grupo de renovación se acercaban para rezar por ellas. Ellos juntaban sus manos mientras la persona estaba en medio. Me sorprendió mucho que los del grupo rezaban con mucha fuerza y se escuchaba muchísimo y eso me asustaba. Y mientras rezaban, las personas se retorcían más y más, mientras yo pues solo veía desde una distancia considerable y mi tía me regañó por estar viendo y me sacó del lugar, pero me escabullí por ahí y volví a verlos. Después de un largo rato de que estaban rezando, las personas parecían tranquilizarse, pero volvían a hacer lo mismo. Y así las oraciones duraban muchísimo rato. O sea, no eran de minutos, duraban horas estando ahí. Y después las personas se curaban así con las oraciones y sus familiares los sacaban del lugar. Y pues hasta el día de hoy sigo recordando esa escena muy impresionante que me dejó muy asustada y ya no volví a ese templo jamás. Y pues es una de las experiencias más traumáticas que he presenciado. No inventes, ¿cómo crees, Vida? Me sorprende mucho, la verdad es que me incomoda, me impacienta un poco la situación, ya que pues se supone que estás en un lugar pues, no sé, donde hay o surge mucho el catolicismo y así, o sea, donde está la presencia de Cristo, lo que tú quieras, como tú lo quieras llamar. Pero bueno, a continuación, chicas y chicos, les voy a platicar mi segunda experiencia súper paranormal. Esta sí me dejó erizada la piel, la verdad, sumamente erizada. Les cuento que aproximadamente hace como un año, eso sí está súper reciente, yo iba para Aguascalientes a la Feria de San Marcos. Fui, disfruté muchísimo en abril, fue súper bomba, me la pasé increíble, pero quiero decirles primero que nada, les voy a dar un contexto. Mi papá es biker, tiene a su grupo de motociclistas donde van viajando y viajas y te dan tu parche por los kilómetros que recorriste, esto y lo otro y bla, bla, bla. Entonces, a mi papá le encantaba, le entusiasmaba muchísimo eso de andar viajando en la moto. Entonces, resulta y resalta que cuando yo venía ya de regreso justamente para acá, para Morelia, eh, no recuerdo cómo se llamaba esa caseta realmente, pero mi papá y yo siempre traemos intercomunicadores en los cascos. Entonces, un día, de la nada, esa vez que veníamos de regreso, eran aproximadamente como las... ¿qué tan tarde? 9:30, casi 10. Entonces,
Hagan de cuenta que pues yo venía obviamente agarrada así pues por la parte de atrás con mi papá. Eh, Justamente me venía ya quedando dormida, ya tenía mucho sueño, ya estaba súper cansada. Ustedes saben que un viaje siempre es muy cansado, es muy agotador, y más en moto porque no te puedes quedar dormida en ningún momento. Entonces, eh, en una caseta justamente íbamos pasando, mi papá guarda el dinero y me pasa como los tickets, me pasa muchas cosas así como de que toma el cambio, toma los tickets y esto. Entonces, aproximadamente como 3 kilómetros de distancia a lo lejos de la caseta donde estábamos, resulta y resalta que yo veo por el retro, bueno, primero que nada, sentí un superpeso en la parte de atrás, todavía que sobraba de mí del asiento de la parte de atrás de la moto. Siento como me jalan, pero no de una jalarme de que por detrás como si me quisieran jalar a mí, sino como ese movimiento del asiento, ese peso en el asiento que dije, ¿qué onda? O sea, algo hay atrás de mí. Entonces, al momento de que yo me asomo por el retrovisor de mi papá, inmediatamente yo veo como un pelo así súper largo, color blanco, muy chino, estaba volando atrás de mí. Entonces yo empiezo a hablarle a mi papá por el intercomunicador y yo de que, oye, o sea, pues, pa, o sea, hay alguien atrás de mí, o sea, oye, así, quería, no sabía ni qué hacer en ese momento, me choqué por total y lo que hice fue hablarle por el intercomunicador, pero no sé por qué motivo, razón o circunstancia, esa cosa se había como que desconectado. Entonces, hasta que no le empiezo a tocar así como la chaqueta de mi papá, fue que ya me hizo caso, y le digo así como de que no, pues párate, o sea, algo venía atrás de mí. Entonces, revisamos y pues no había nada. O sea, yo dije, pues a lo mejor, o sea, siempre tratamos de darle un sentido lógico, ¿no? Para evitar o para no sobrepensar en esa situación. Pero creo que esa vez sí iba más allá de un simple hecho científico, de un simple hecho, pues, lógico, ¿no? Entonces, para mí fue una situación muy difícil porque ya, o sea, se me quitó el sueño y simplemente lo que quería era ya llegar a casa. Ya estaba súper cansada y esa situación aún más me conmovió muchísimo. Entonces, em, considero que ese tipo de situaciones son muy, pues, difíciles porque no le encuentras una lógica, no encuentras con qué dar una explicación, justamente. Entonces, tiempo después lo platiqué justamente siempre he estado en una escuela católica, así que lo comenté con mi catequista y ella me dio la explicación de que probablemente fue como pudiera ser no un ser tan malo, pero que a lo mejor sí fue como una señal de que, hey, despierta, o simplemente como pues algo pasó aquí, por algo sigo rondando aquí. No, pues la verdad es algo muy impresionante y me impactó demasiado cómo es que sentiste que alguien venía atrás de ti en la moto. Tan solo de imaginarme, pues la verdad me dio un escalofrío. Bueno, para concluir con estas experiencias paranormales, Vida, ¿nos podrías platicar un poco de tu última experiencia paranormal en este podcast? Claro que sí, pues mi segunda experiencia pasó cuando yo estaba en la primaria Lázaro Cárdenas. Yo me juntaba con una niña llamada Dani, no diré sus apellidos. Yo me juntaba con ella todos los días. Un día estábamos jugando en recreo así normal. Ella me estaba persiguiendo y yo a ella y así sucesivamente. Y en una de esas ella me gritó, Vida, ayúdame. Yo
me imaginé que se había caído o algo así, pero al momento que volteé, a ella la estaban arrastrando. No se veía quién la estaba jalando o algo así, pero se veían sus pies que la estaban jalando y traspasó el piso. Yo me asusté mucho y corrí a buscar a mi maestra, llorando y gritando. La llevé al lugar donde ella había desaparecido y ya no había nadie. La maestra me preguntó que de cuál niña estaba hablando y yo le dije su nombre, pero ella me dijo que no había ninguna niña llamada así, porque se lo dije con todo y apellidos. Y yo le dije que sí, y le pregunté a mis compañeros y a mis amigos, y todos me vieron así muy confundidos, y pues ahí quedó. Y durante los demás días yo la busqué en el salón, en el patio y en la salida de la escuela, pero nadie parecía conocerla, y así se quedó. Y hace como 3 años regresé a la primaria. Quería investigar un poquito más sobre el caso porque no me dejaba tranquila. Le pedí al director que me diera registros de mi grupo y ahí encontré la lista y no estaba el nombre de mi amiga donde se suponía que debería de estar. Y ya cuando me iba, el director me dijo, espera, tengo una fotografía de tu generación. Y al verla, sentí que todo mi cuerpo se puso muy frío. Yo sí aparecía ahí en la foto sonriendo y a mi lado estaba ella, la misma niña y la misma ropa, pero nadie parecía verla, solamente yo, pero en la foto sí salía. Y justo en ese momento, atrás de mí escuché un susurro, vida, ¿por qué no me ayudaste? Y desde ese día esa niña me sigue para todos lados, sin saber qué es lo que quiere o qué ocupa de mí. Wow, vida, la verdad es que me dejas impactada con tu historia. La verdad es que siempre hemos escuchado, y yo creo que todo el mundo, ¿no? O sea, siempre hemos escuchado de que, no, que la historia de la niña en la primaria, la historia de la niña en el tal pasillo, pero jamás lo había escuchado de una persona tan cercana a mí, o sea, y en primera persona, que tú vengas y lo cuentes. Es algo increíblemente sorprendente, impactante. La verdad es que yo no sé cómo puedes, pues, sobrellevar con eso de tipo de, pues, sentimientos o relaciones encontradas, ya que, pues, dices que todavía te persigue esta niña y no sabes qué es lo que quiere o qué es lo que quiso, en qué momento, por qué. Pero, wow, qué padre que nos puedas compartir con este tipo de experiencias. Es muy enriquecedor. Bueno, chicas, les agradezco por sus historias, pero ya entrando un poco en confianza, quisiera preguntarles cómo se sintieron en este espacio, al igual que cómo se sintieron reviviendo estas experiencias paranormales. Pues me sentí muy tranquila, me sentí en confianza para contarte estas experiencias que sí me han marcado y pues te agradezco por haberme invitado y pues muchas gracias. Pues la verdad me sentí un poco nostálgica porque a pesar de todo pues fueron experiencias que pues ya no vivo en esa casa, por ejemplo, ya no volveré a hacer ese viaje como en esa moto probablemente. Entonces, pues yo siento que me sentí un poco nostálgica, pero a la vez un poco aterrorizada por otra vez sobrevivir y sobrellevar con este tipo de experiencias. La verdad es que no son muy gratas de mi parte, pero te agradezco muchísimo por haber pues brindadome este espacio. La verdad considero que fue un buen trabajo por ambas participaciones, muy buenas experiencias y pues nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por compartirnos sus experiencias paranormales y también muchísimas gracias a nuestro público. Les agradecería mucho si dejan su like y se suscriben para otro capítulo más. Muchas gracias.